No. Corbalán. Ah, sí, Corbalán. Sí. Bien. 13 feriado no hay clases. No, lo que caiga es como si siguiera. No sé qué tocaba. ¿Cómo? Bueno, tenemos dos. Ya me organicé todo el cuatrimestre así. Se omite esa clase y sigue todo como si hubiéramos venido. O sea, es clase previa virtual, la del 13 era presencial, queda como presencial y la otra sigue virtual. O sea, si no se cambia. Sí, ya queda organizado. Salvo que les diga, mejor hagamos. Pero después puede pasar, pero no creo. No, ya lo planeé así. Bien. Vamos, ahora sí. Ahora que viene el grupo del fondo, puedo seguir. Bien. Estas son las terminaciones y ahora vamos a empezar con la palabra. Segunda declinación. Acá sí se ve. Ahora voy a poner solamente nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo de esta manera, ya para que se vaya ahorrando un poquito. Y lo que voy a colocar es el artículo. ¿Sí? Cuando hagamos declinaciones vamos a hacer siempre declinaciones con el artículo, si son sustantivos. Y la palabra que vamos a ver es la palabra fundamental, logos. Logos. Acá, ¿quién? No vino, no vino. Ya sé quién es el chico que me dijo el otro día que estaba viendo. ¿Vos has cursado antiguo ahora? No. El otro chico estaba leyendo el encomio de Elena. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero... Saludos. No viniste, pero igual te tenía una edición bilingüe, se había comprado, comentó, digo, para gente que no vino a la clase virtual, ni la escuchó. Tenía una edición bilingüe muy linda del encomio de Elena, recomendable para... El encomio de Elena recomendable y la edición bilingüe también. ¿Cómo? Es la antigua. El material ya de la clase está en el PDF. Bueno, lo pueden acceder. Bien. Para la gente que no leyó el encomio, ahora porque viene muy bien con la guía, leer el encomio con la guía, perfecto. Bien. Logos, ¿qué significa? Filosofía. No sé si es la única de filosofía, pero ¿hay alguien más de filosofía? Ah, está toda la banda de filosofía. Entendimiento, palabras. Palabra, ¿qué más? Entendimiento. Entendimiento, razón. Bien. Discurso. Muy bien. Los logoi son los discursos. Ahí viene diálogo, diálogos, digamos así. Perfecto. En Cicerón decía, para traducir logos hay que usar dos palabras. Ratio et... Así un juego de palabras, ¿no? Porque era Cicerón que era muy indicado, ¿no? Oratio. Ratio et oratio. Es decir, razón y discurso, las dos cosas. Tiene que ver con el proceso lógico, la idea de la lógica viene en la misma palabra, ¿no? Todo lo que sea el raciocinio. Entonces él decía, ratio es oratio, pero también es, el logos es también la puesta en discurso, por eso significa también palabra o discurso. Entonces es las dos cosas, es el proceso lógico del pensamiento, entendimiento. Y logos también es cómo eso se articula, se enuncia verbalmente, ¿no? Entonces ahí, eso es, vamos a ver la palabra logos. Que además tiene una facilidad, que el acento se va, para esto, para empezar, el acento se va a conservar siempre en la misma posición, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en esta palabra. Entonces ya ustedes van a tener eso ya resuelto. Yo voy a poner el artículo. ¿Qué dijimos? Que el vocativo no tiene artículo. En general usamos convencionalmente para la declinación, para hacer este tipo de ejercicio, la interjección. Este es una omega con espíritu suave y circunflejo. O, es como en español, o amigo, ¿no? Ese tipo
interjección, para llamar, para invocar. Perdón, estamos en singular. Estamos, sí, perdón. Esto estamos haciendo porque segunda yo- declinación. Singular, pero todavía voy a hacer artículo y después ustedes van a declinar solos, solas. Y acá les vamos a poner el plural. Por ahora ustedes tienen esto, pero yo voy a poner el artículo para que vean cómo es el artículo, porque no lo expliqué todavía. Después, lo que sí ustedes tienen que saber es que una vez que saben separar esto, que reconocen cuál es la terminación, todo lo demás es la raíz, log, y van a completar con estas mismas terminaciones, separando bien la raíz, pero eso lo tienen que poder hacer porque nada más que cortar las terminaciones. Por ahora pongo esto, el artículo. No dijimos artículo invocativo, yo no digo, no sé, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Yo digo amigos, vengan, no digo los amigos, vengan, o sea, no uso el artículo en el vocativo. Entonces ponemos esto, pero es una interjección. Acusativo, ton. Voy a poner el acento grave, ahora después les explico, ¿no? Ton. Más o menos, ahora ya van a empezar a ver que la terminación del artículo es básicamente la misma terminación, casi siempre, que la propia declinación. Genitivo, si es esta lógica, como, y piensen que hay una tau, ¿no? Porque este es caso nominativo, es caso raro, siempre vocativo. Aparece una tau. ¿Cómo va a ser entonces, si mantiene la tau, cómo va a ser el artículo en genitivo singular? ¿Cómo? Tou, no. Tú. Bien. Sí, es el diptongo, muy bien. Tú. Bien. Es una omicron, ¿eh? Tú. Y ¿cómo va a ser el dativo? To. Con omega, iota suscrita y circunflejo. To. Así. Circunflejo, iota suscrita. Bien. Pero se entiende que ya no hay que aprender tanto, es una vez que ustedes hacen esto ya después se va a salir automáticamente. Bien, plurales. El artículo en plural es hoi. Hoi. Los, ¿no? Sería. Si esto es el discurso, esto va a ser los discursos. Bueno, el vocativo se puede volver a repetir si tienen la interjección. Pueden no poner nada también, pero es una convención que usamos y de paso ya vamos memorizando que tienen el o. Bien. ¿Cómo va a ser el acusativo plural? Piensen, deduzcan. Tus. Tau y la terminación del sustantivo que vimos antes. Tus. ¿Cómo va a ser el artículo en genitivo plural? Ton. Estás uno atrás. Sí. Tus, acusativo. Genitivo, ton. Omega, Newton y dativo, tois. Con circunflejo en la iota, tois. En el artículo, fíjense los acentos, ¿no? O sea, vamos a tener acento así, acá, el mismo acá, y después circunflejo en tu. En la y, circunflejo en to, circunflejo en ton, circunflejo en tois. Bien. Hagan. Ahora van a declinar, ustedes ya ven cómo se lo van a lograr. Declinen el sustantivo logos. Declinen significa pasen por todos los casos la palabra logos, teniendo en cuenta las terminaciones que vimos acá. Y teniendo en cuenta que dije
esta palabra no va a ver cómo explicar cómo se llama. Esta palabra no cambia el acento para nada. No cambia ningún tipo de acento. Así que tienen que, como decía recién, ya marqué acá yo, esto es desinencia, por lo tanto, esto es lo que cae, el caso, y se va reemplazando por las diferentes marcas de caso, desinencias casuales, que llaman también, casos, terminaciones. ¿Ya está? Tan raro, ¿no? Ojo con el O que pusiste la primera vez. ¿Eh? Pero el otro lo hiciste bien. No, lo que había que hacer acá, no, ojo. Ah, porque esto creo que no se entendía. Esto es el corchete nomás, corchete, ¿eh? Es igual, es la misma que hiciste en el otro. Bueno, me dejas igual que para reflejo acá, pero claro. Es la misma que hiciste, no, es lo mismo que hiciste en el otro. Omega. Exacto, omega con espíritu suave. Te falta, dativo singular, agregar algo en la terminación del dativo singular. ¿Qué? ¿Qué falta? En el artículo está. ¿Qué es? El cosito de abajo es como el cosito de la ferretería. El cosito de abajo es una iota suscripta. Bien, pero es el cosito de abajo. Sí, es eso. Muy bien. La iota suscripta. A ver. Bien, le faltan los acentos, ¿no? Pero. Sí, tiene acento. Es en la misma posición, no cambia nada respecto del nominativo que les di. ¿Ok? Simplemente agregar el acento. Bien, el acento nada más. Espectacular. Me voy a acercar a la gente del fondo. Una con el celular, ya no quiera. Una del celular. El chico de secundario, el otro día uno estaba en el examen. Y digo, ¿qué estoy mirando? Está mirando las piernas. El celular, le digo, saca el celular. ¿Qué es mi cábala? Me dice. Ni responde directamente lo que la pierna. A ver. Opa, acentos. Acá, voy a tener que acá. Acentos. La iota, acordate sin puntito. Todo el mismo acento es el mismo. Ojo, no mezcles el artículo con las terminaciones, ¿eh? Yo lo que hice fue agregar el artículo. Yo lo que hice primero fue agregar los artículos que no los había. Es como eso es el artículo, ¿no? El discurso. Ustedes tienen que volver a copiar nada más que la raíz esta y agregar las terminaciones. El artículo va acá, adelante de como la palabra que decíamos, el chico, la chica. Simplemente vos copias, esta es la palabra que vos tenés que declinar. El artículo va a ser siempre, una vez que aprendieron el artículo una vez, ya es el artículo masculino es siempre el mismo. En todas las declinaciones, primera, segunda o tercera, son 3 declinaciones, 3 modelos, grandes modelos, digamos. El artículo masculino es siempre igual, no importa la declinación. Una vez que saben esto, ya saben el artículo en todos los casos. Eso es una cuestión. Después lo que tienen que hacer es agregar simplemente, cambiar las terminaciones. Cambiar las terminaciones. A ver si les quedó así. Logon, o
O sea, logos, logue, logon, tu, logu, to. Ah, no se ve bien acá, cambio de lugar, ¿no? No, los artículos, no distingo. Ah, los artículos. Bueno, logo. Creo que hay como una forma de diccionario como usamos en nominativo. ¿Cómo? Cuando buscamos palabras en el diccionario. Las palabras se buscan en nominativo singular. Y ahora pongo el enunciado. Ahora pongo. Profe, en acusativo singular es ton o toc. Tom. ¿Acá? Sí. Ton. Tom. Ah, pensé que era una Ton gama acá. logon. Es igual que la terminación de sustantivo. Ton logon. Bien. O logos. O logue, ton logon, tu logu, to logo. Plural. Hoy. Logoi. O. Logoi. Esto siempre repite. Nominativo y vocativo son iguales siempre. En plural. Tus. Logus. Bien. Ton. Logon. Toys. Logos. Bien. Sí. La traducción siempre va a ir con tau. ¿Cómo? Se va a ir siempre tau y después las dos del final. ¿Pero dónde? Si el artículo cambia. El artículo es, una vez que aprendiste este artículo es así. Tenés el nominativo con espíritu áspero, jo, singular, jo y en plural. Acá estrictamente no hay artículo. Y después siempre, sí, los que se llaman casos oblicuos, que son el caso nominativo se lo conoce a veces como caso recto, porque es como el caso que, como dije antes, da nombre a la palabra. Entonces cuando digo la palabra logos, por ejemplo, o la palabra anthropos, me refiero a esa palabra en nominativo, por eso se lo llama caso recto. Todos los demás estrictamente se llaman casos oblicuos, ¿sí? Porque no son el caso recto, que es el nominativo. Una forma que las gramáticas ya desde muy antiguas se refieren a los casos. Este es el caso recto, como decíamos, el caso correcto, es el nombre del caso, de la palabra en realidad. Y después ya vienen los llamados casos oblicuos, ¿sí? Como el vocativo no tiene artículo, no lo consideramos acá, pero los casos oblicuos siempre usan tau. Fíjate que en el artículo siempre usan tau, pero el nominativo no. El nominativo es simplemente jo o hoi. Bien. Este modelo acentual, esto se llama, pónganle así, modelo acentual paroxítono. Paroxítono. Paroxítono es como si dijéramos para nosotros grave, palabra grave, ¿no? Globos es una palabra grave, tipo mano, ¿no? El modelo acentual paroxítono es una palabra grave con acento normal, o sea, agudo se llama ese acento. Agudo de una palabra grave parece una contradicción. Pero cuando dibujamos este acento es el llamado acento agudo. Este es el acento grave. Vamos a poner entonces, pero para que no quede duda, palabra, vamos a poner así, palabra grave con acento agudo. Acento común, le voy a poner acá. Acento común. Entonces, las llamadas palabras paroxítonas, como logos, son muchas. O sea, pero es la más fácil de declinar porque el acento no sufre ningún tipo de modificación. Esa es la regla. El modelo acentual de las llamadas paroxítonas. Los paroxítonos es lo más parecido, tenemos una palabra grave en español, pero con este acento, porque va a existir otra palabra grave, por ejemplo, ¿cómo la vamos a hacer? Creo que ya la habíamos visto también, la palabra demos. La palabra demos es una palabra grave, pero no tiene acento común, tiene un acento circunflejo. Esto se llama
perispómena, palabra perispómena, para diferenciar, porque tiene que llevar un nombre después. Si yo digo palabra grave, me va a decir, pero grave con circunflejo o grave con acento común, con acento agudo. Entonces, las que tienen acento agudo son llamadas paroxítonas y las que tienen acento circunflejo, pero graves, acentuados, o sea, en penúltima sílaba, son llamadas properispómenas. Después vemos eso, son nombres. Perispómeno, properispómeno. Proparoxítona, paroxítona y oxítona. Tenemos todo fácil, esto es. Bien, ahora vamos a hablar. Bien, este otro modelo que vimos primero, este es el modelo acentual proparoxítono. O sea, esta no hay otra forma, esta es esdrújula. Palabra esdrújula con acento. Este no hay otro igual, pero bueno, con acento común, con acento agudo le voy a poner. Para no decir más común, porque si no. Igual solo es con acento agudo. Solo le vamos a poner solo con acento agudo. No existe una palabra esdrújula que tenga acento circunflejo. El acento circunflejo únicamente va a aparecer en palabras graves, como demos, que había puesto acá, palabras graves, o agudas barra monosílabos. O sea, puede aparecer el circunflejo en última sílaba o en penúltima únicamente. ¿Sí? Entonces acá tenemos palabras proparoxítonas. Fíjense, esta es una palabra paroxítona. Significa que el acento está oxítonos. Oxí es agudo, estrictamente. Entonces las palabras oxítonas son de acento agudo, se llama así. Y esas son las palabras que nosotros diríamos una palabra aguda, que vamos a ver después un ejemplo. Agros. O vamos a ver, bueno, no me acuerdo de qué, ahora les digo. Hay muchas palabras que van a terminar en adelfos, por ejemplo. Adelfos. ¿Qué significaba adelfos? Creo que lo vimos. ¿O no? Quizá no. Adelfos. Bueno, quizá no lo vimos. No, bien, no, está muy bien, pero no. No es. Eso es delfoi. Delfos. Adelfos significa hermano. Hermano. Esto es una palabra. Esto es palabra oxítona. Palabra oxítona. ¿Cómo? Consulta, cuando de antes. El acento. Sí. ¿Se traslada en acusativo singular solamente en plural o también en singular? Pero en el plural. Acá. Ahora explico eso. Sí. Ahora quiero que sepan los nombres, para que identifiquen los nombres. Después hacemos todas las reglas, porque eso se va con tranquilidad. Pero lo que quiero que vean es que hay tres tipos de palabras con el mismo tipo de acento, que es el acento agudo, el acento común, el que usamos nosotros. Cuando el acento está en la última sílaba acentuada, nosotros decimos una palabra aguda. Bueno, en griego, como hay dos tipos de acento, va a haber dos, es decir, en esta posición de última sílaba puede haber un acento común, este acento, o puede haber un acento circunflejo. ¿Sí? Si el acento es... Sí, sí, claro. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Franco, mi compañera Lu, somos del Puente, de la Conducción del Centro de Estudiantes. Comentarles por si todavía no saben, hoy es el último día
de elecciones, nada, nosotros lo que llamamos voto de confianza para sostener lo que venimos haciendo, venimos logrando durante estos años, donde pusimos un aula del centro de estudiantes al servicio del estudiante, donde están las puertas abiertas, ingresan cientos y cientos de estudiantes todos los días, disfrutan de sus infusiones gratuitas para que no tengan que pagar todos los días 300, 350 pesos en un café, para que después eso lo puedan guardar, y con lo que ahorran al fin de mes comprar el apunte, el útil, lo que necesiten, y así todo entendemos la situación que atravesamos, que puede estar difícil, y logramos autofinanciar por primera vez un programa de becas desde el centro de estudiantes. Dimos cientos de becas de kit de útiles que logramos entregar a principio del semestre, y dimos alrededor de 300.000 pesos en becas de apunte distribuidas en distintos estudiantes que logramos autofinanciar a través de lo recaudado en el aula del centro y de distintas actividades como la fiesta del principio de año y el torneo de truco que realizamos a mediados de año. Realizamos un sistema solidario que logramos que la plata del estudiante vuelva al estudiante. Realizamos muchas charlas orientadas a las distintas carreras, como el ingreso a la docencia para los profesorados, para que mientras uno se va formando como docente en esta universidad, brindarle la herramienta de cómo poder ingresar a la docencia. La dicta la secretaria general de SUTEBA todos los semestres, en el aula del centro o en algún aula dependiendo la capacidad, en la que les explica cómo llenar el formulario ABC, cómo funciona el sistema de puntaje, con qué porcentaje de materia pueden ingresar a la docencia y demás. Este año lanzamos un programa de clase de apoyo, durante toda la semana estamos dando distintas clases de apoyo en las materias iniciales, tanto talleres iniciales como materias introductorias de las carreras, porque somos estudiantes como ustedes, algunos más avanzados, otros no, pero que comprometidos con esta universidad, y buscamos acompañar al estudiante desde el principio para hacerle esta vida universitaria más sencilla, acompañarlos para que puedan seguir con sus materias y demás. Hacemos varias salidas educativas a distintas empresas como Fernet Branca, Metalsa, hicimos una masterclass en Mercedes-Benz, tenemos programadas salidas al INTI para noviembre, a distintas petroquímicas, laboratorios, y nada, también fuimos a distintos institutos, como el Instituto San Martiniano, fuimos también a la Feria del Libro, a Tecnópolis y demás. Y nada, los llamamos a que puedan votar, si aún no votaron, por la lista 2, para defender lo logrado en estos años, por mantener el centro que logramos poner de pie, por defender el centro que te acompaña todo el año. Nosotros nos pueden encontrar todos los días acá, y nada, no volver al pasado que teníamos previa al 2019, y sigamos para adelante, y nada. Para no sacarles más tiempo de clase, cerrar con eso, con ese voto de confianza, ese voto por la lista 2, cada voto cuenta para mantener este centro que pudimos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Que tengan una linda pasada. Gracias. Entonces, a ver, 2 cantos de Ilíada por semana, lo borro. Listo. Básicamente, voy a poner esto, ¿vale?
Potamos. Potamú. Jo. Así en general aparecen las palabras en el diccionario. Aparecen en nominativo, singular, que es esto, ¿no? Potamos. Esto es el genitivo singular y este es el artículo que nos determina el género de la palabra. Porque más allá de que la gran mayoría de estas palabras terminadas en os son masculinas, no necesariamente, igual que en español, no necesariamente que una palabra termine en o significa que sea masculina. No necesariamente terminada en a va a ser femenina. Tenemos el idioma, tenemos la mano. O sea que el género es una cosa que va por otro lado. Mayoritariamente la o se asocia con lo masculino, sí. Mayoritariamente la a con lo femenino. Eso está. Pero no es exclusivo. Entonces yo tengo que, si veo una palabra así, necesito saber el género de la palabra y lo escribimos en general con el artículo y ya está. Bien. Esta palabra, esto, potamos, es lo que llamamos una palabra oxítona. Es una palabra aguda, palabra oxítona. Aguda. Con acento agudo. ¿Sí? Pero yo por eso podría empezar a decir oxítona, porque así me evito decir palabra aguda con acento agudo. Digo oxítona y ya ustedes lo van a saber dentro de poco. Bien. Tengo logos. ¿Cómo va a aparecer en el diccionario? Logos. Logos. U. Después te explico por qué acá cambió el acento, por eso lo tengo que ver después. Logos. U. Jo, ¿me aparece así? Dijimos que era qué tipo de palabra según la acentuación. ¿Cómo la llamé? Paroxítona. Bien. Palabra paroxítona. Grave, o sea, significa grave con acento agudo. Bien. Y todos siempre estamos haciendo una declinación acá, lo correcto porque ya. Y vimos antropos. ¿Cómo la llamamos? Proparoxítona. Palabra proparoxítona. Bien. Significa oxítona, acento oxú, agudo. Es esta palabra, última sílaba. Palabra paroxítona, para significa al lado de, ¿no? A veces se usa paramilitar, ¿no? Porque está como al lado de lo militar, ¿no? Casi militar. La palabra paroxítona, entonces, que el acento está al lado de donde sería oxítona, ¿no? Por eso esta es la paroxítona. Y proparoxítona, pro significa antes. Antes de la antes de al lado de la oxítona. Para que se entienda el nombre, ¿no? No queda como. Son nombres que parecen horribles, pero. Sería esdrújula. Únicamente, solo, igual esta solo aparece solo con acento agudo. Porque acá les puse con acento agudo porque después hay otra que es con acento de otro tipo. Bien. Estas son del grupo de las oxítonas, decimos oxítona, paroxítona y proparoxítona. Ahora bien, por la acentuación podemos tener dos modelos más, con acento circunflejo. Por ejemplo, pero quiero borrar esto lo borro, ¿no? Esto lo borro, listo, ya lo saben. Bien.
tenemos dos más. Por ejemplo, si yo dijera demos es lo que llamamos una palabra properispómena. Properispómena. ¿Qué es? Es una palabra grave con circunflejo. Grave con circunflejo. ¿Se entiende? Penúltima sílaba acentuada, ¿no? Es palabra grave como logos, pero la diferencia con logos es el tipo de acento que tiene. Esta tiene circunflejo, esta tiene acento agudo. Esta la llamamos paroxítona y a esta la llamamos properispómena. Properispómena porque está antes de la perispómena, que entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo de potamos, pero cuando estaba en genitivo, porque ustedes ahí ya cuando les puse potamos barra u a potamú le había puesto el circunflejo. Ahora después explico por qué cambia, pero vamos, ustedes la palabra potamú, potamos, ¿qué era? ¿Qué significaba? Río. Y si digo potamú, ¿cómo lo van a traducir? Con genitivo. ¿Qué preposición había que agregar para el genitivo? Genitivo, origen, posesión, pertenencia, materia. Preposición en castellano, para traducir. De. O sea, acá sería del río, ¿no? Potamú. O sea, potamos es el río. Potamú del río. Le agrego el de, lo que traducís con eso. Palabra, entonces, ahora esto, última sílaba, pota. ¿No? Entonces se separa así y digo, ok. Esto es una palabra perispómena. Palabra perispómena. O sea, aguda, palabra aguda, pues se acentúa en la última sílaba, como en español eso, ¿no? O sea, palabra aguda, pero con acento circunflejo. Acento circunflejo. Esas son las palabras que podemos tener en griego. Después hay monosílabos. El monosílabo, si tiene acento común, tipo kai, decimos que es una oxítona, o sea, es un monosílabo, pero oxitónico. Y si tengo, no sé, a ver, una que tenga circunflejo, pero que sea monosílabica, igual decimos, es perispómena, pero es un monosílabo con circunflejo. O sea, una sílaba sola es como nosotros diríamos monosílabos, no es aguda, pero ellos lo llamarían perispómena. Bien. Entonces, estos son los 5 acentos, ubicaciones posibles de los acentos, no hay más que esto. Esdrújulas puede haber, sí, solo con acento agudo. El circunflejo solo puede aparecer en última sílaba o en penúltima, nunca en antepenúltima, ¿ok? Bien. Eso es. Este es el modelo básico. Acá yo le pongo hoy, us, on, hoy. Les marco las terminaciones, son las mismas, exactamente las mismas que acá, es decir, cualquiera de estas palabras se va a declinar igual. El cambio que había entre esto y esto es una cuestión de modelos acentuales. Lo que va a pasar es que hay unos desplazamientos del acento por una regla que ahora voy a enunciar. Perdón, el monoxítona, entonces, ¿qué tipo de acento tiene? ¿Cómo? El monoxítona. ¿Tiene el acento? ¿Cuál? ¿El tipo que sea un monosílabo? ¿Monosílabo? Sí, ¿no sería circunflejo? ¿Es el común? Puede ser, no, puede tener, Puede tener así. Puede tener circunflejo. El monosílabo tiene que ser largo, ¿no? Para que primero, el circunflejo puede aparecer en última sílaba, en penúltima, o en una palabra de una sola sílaba también.
Sí o sí, para que haya circunflejo la sílaba tiene que ser larga. Esa es la regla. Circunflejo únicamente sílaba larga, que puede ser un ditongo, o una vocal larga por naturaleza. Por ejemplo, la eta. Todas pueden ser largas las vocales, ¿no? Salvo la epsilon y la omicron, que siempre son breves. Esas dos no. Pero el circunflejo va a caer sobre una alfa, si es larga, sobre una eta, etc. Puede caer. A veces cae, a veces no cae. Depende. Bien. Pero efectivamente puede estar en un monosílabo si es un monosílabo largo. Pero tampoco es obligatorio, porque vos, este ditongo, kai, vos tenés kai, esto es un ditongo, es largo, pero lleva acento. O sea que eso es un poesio, es como la naturaleza de la palabra. ¿Tiene o no tiene circunflejo? Esa es la cuestión, digamos. ¿Sí? Pero eso es como es parte, como la H, ¿se pertenece a la palabra o no le pertenece? ¿Tiene un tipo de acento o no tiene? A veces llevan, a veces no llevan. Bien. Entonces, voy a explicar qué es lo que pasa acá. A ver. Hago un colorcito. ¿Se acuerdan? Yo creo que marqué ya, ¿no? Esto colocado sobre una vocal significa que es larga. Esto colocado sobre una vocal significa que es breve. ¿Ok? Largo. Breve. Eso es para marcar la cantidad de la sílaba. Esto es muy importante para la acentuación en Grecia. Dijimos que las vocales, ¿no?, se dividían en largas y breves. Algunas vocales no tienen una escritura diferente, otras sí. Yo sé que la epsilon es siempre breve, la eta es siempre larga, ¿sí? La omicron es siempre breve, la omega es siempre larga. Tiene una grafía que distingue ya si es larga o breve la vocal. Larga o breve significa dura un tiempo o dura dos tiempos, nada más que eso. Pero para ellos eran dos cosas distintas, pues si usaban una omicron o una omega, eso cambiaba el significado. Es igual que en latín también. O sea, la cantidad de la sílaba es otra letra. Cuando se dice hay 10 vocales es porque son distintas, no son A larga o A breve. Bueno, cambia. En inglés es igual, que tienen sílabas largas y breves. Ellos dicen shit y es una cosa, y dicen shit y es otra, ¿no? Son dos mundos distintos. Bien. Entonces, esto es breve porque es omicron. Esto es breve porque es epsilon, que son siempre breves por naturaleza. Esto es breve porque es la omicron. ¿U es largo o es breve? Es largo porque es un ditongo. Omega con meto suscripta, larga o breve. Larga. Porque es un llamado ditongo impropio, ¿se acuerdan? Y además ya la omega es larga. Pero aparte es un ditongo impropio, tiene la iota suscripta. Es larga. Bien. Hoy, ¿es larga o es breve? ¿Qué es hoy? Es un diptongo. Uno diría naturalmente es largo. Bueno, acá hay una excepción. Esto se va a considerar breve. Esto se va a considerar breve. Pero ojo, porque este diptongo ois de acá abajo se considera largo. Van a decir, estos griegos ya me están hinchando un poco, pero tiene una lógica espectacular. Esto es una lógica hermosa de la lengua. ¿Cuál es? Dicen anthropos, singular el hombre, y esto que es nominativo plural tiene que sonar igual que esto, si no la palabra es como que se desvirtúa demasiado, es el caso nominativo. Entonces, por analogía con esta acentuación, que yo reconozco la palabra como decía antes, el nombre de la palabra, ¿cuál es? Anthropos. Yo tengo que decir, ellos dicen, ¿cómo decimos en tal lengua? Anthropos. Bueno, para que esto suene igual que esto, este ditongo, que es un ditongo, se considera breve los efectos de la acentuación. Sigue siendo un ditongo, pero breve. Por eso van a poder ellos acentuar esta acá. Pero voy a explicar la regla, pero la idea va a ser esta. Ustedes miren la lógica de esto, que es impecable. Ustedes tienen anthropos. Última sílaba breve. Pueden tener una palabra esdrújula, la que llamamos nosotros proparoxítona. Entonces, proparoxítona en nominativo. ¿Por qué puede ser? No es obligatorio, podría tener el acento acá si naturalmente su acento estuviera en esta parte, como en español o cualquier lengua.
Dominus. ¿Podría haber sido dominus? Podría haber sido en latín. Pero la palabra es dominus. Bueno. Acá es anthropos. Bien. Anthrope, porque la última es breve, se puede tener una palabra todavía proparoxítona, como es drújula. Y acá lo mismo. Hay una regla que dice que si la última sílaba es larga, la palabra no puede ser proparoxítona. Es una regla de acentuación. Si la última sílaba es larga, no puede haber palabra proparoxítona. Por eso desplaza el acento hasta acá. Lo corre en un lugar. No pueden decir anthropu. No pueden. La regla. Y lo mismo pasa acá, porque ya la última sílaba, esta terminación omega con iota, es larga, por lo tanto desplazan el acento también. La lógica indicaría que acá debería ser también anthropoi, ¿sí? Porque hay ditongo. Sin embargo, el nominativo copia al nominativo singular en su acentuación para que suene parecido, porque es como el nombre, es el nominativo. Entonces, anthropos singular, anthropoi plural. Eso queda así. Este siempre copia a este caso, con lo cual, pero este ahora está copiando a este caso. ¿Sí? Eso se explica de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa ya en el acusativo? Yo ya en el acusativo tengo una terminación larga, la palabra ya no puede ser más proparoxítona, se va a convertir en paroxítona, desplaza el acento. Tengo sílaba final larga porque la desinencia es omega larga ñu. Desplazo el acento. Lo mismo. Tengo sílaba final. Fíjense que acá ya no funciona. No es que se considera este ditongo hoy breve. No. Esto es solo en el nominativo y de ahí copia el vocativo. Pero el nominativo solo para que se parezca al nominativo singular. Eso es una explicación. Le puede gustar más o menos. Si no hay cuánto que estudiarlo, no importa. Pero es una explicación por analogía, ¿no? O sea, es una explicación lingüística, vale, la analogía vale, hace montones de cosas ocurren en la lengua, algunas por fonética y otras por analogía, donde ya, en este caso es una analogía fonética, acentual, digamos, ¿no? O sea, lo que importa acá es que me suene igual a como sonaba anthropos, entonces los dos nominativos conservan la misma acentuación. Y acá ya desplacé el acento, ¿sí? Esa es la característica del... Bien, van a hacer ahora, a ver si se entendió la lógica de esto. Si lo hace todo el mundo bien, nos vamos. Si no, quedamos un rato más. Voy a hacer otra palabra, van a declinar esta hermosa palabra, que es del mismo modelo, para que vean esto, porque el próximo modelo acentual nos vamos a meter después con tranquilidad. No quiero hablar. Quiero que entiendan esto, que hay una regla, y ahora explico, después la termino de enunciar, pero la regla es esta. Solo hay palabras proparoxítonas si la última sílaba es breve. Si la última sílaba se alarga, el acento se desplaza. Entonces eso es muy común. Y lo mismo, exactamente igual que esto, les tiene que quedar si hacen esta declinación de la palabra filósofos o filósofos. Bien. Con el artículo ahora, porque ya lo aprendieron, entonces ahora vamos a hacer el artículo. Declinen singular y plural en los 5 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. La palabra filósofos es exactamente igual que anthropos. ¿Okay? Todo igual. Claro, acá porque no estaba solo para que vieran las terminaciones. Ahora ya ponen artículo acá. Sí, ya puedes poner con corchete o no, digamos. Yo lo pongo en corchete para que se entienda que no es un artículo. Es la interjección que usamos para marcar el caso. Si no le ponen nada, no pasa nada. O, y después los artículos son iguales siempre. Y esta palabra, bueno, es igual a anthropos, pero siendo filósofos. Es igual desde el punto de vista acentual. Cumple las mismas reglas. Exactamente. Por lo tanto, va a ser los mismos desplazamientos acentuales.
artículo primero, si quieren, pueden ir haciéndolo en paralelo. Hacer un poquito más. Una B corta. Sí, sí. Es bien. Casi como una B corta. Una curvatura acá, pero la punta abajo se hace en punta, el encuentro y después puede doblarse un poquito. Que no se confunda con la U, que es bien redondeada abajo. La Y, ¿no? La Y. Entonces, se entiende que por el tipo de palabra que es filósofos, el acento es como una palabra esdrújula, por lo tanto debería acentuarse exactamente igual que anthropos, esdrújula, ¿no? Anthropos. Acá tiene una sílaba más, pero está antes. No hay palabras sobre esdrújulas en griego. Pueden tener más sílabas, pero no está acentuada. La sílaba se cuenta desde atrás, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima. ¿Sí? Última, penúltima, antepenúltima. Hasta ahí llega el acento. Después, si hubiera más sílabas, hay más sílabas, pero no se acentúan. Esta en cambio tenía 3 sílabas, pero es última, penúltima, antepenúltima. O sea que da la misma proporción, digamos, del acento desde la última sílaba. Eso es lo que hay que contar. Y eso tenemos. Esto de que yo marqué acá de las breves y las largas no es necesario marcarlo, ¿no? Se lo pueden marcar ahora para acordarse y todo. Después cuando declinan no es necesario. Esto lo marqué ahora porque afecta la lógica. ¿Cuál es? Sílaba breve al final me permite mantener la acentuación esdrújula, digamos. Y cuando se alarga, entonces ahora estoy marcando esto largas y breves para que se vayan acordando, pero justo acá hay una excepción, ¿no? Diptongo considerado breve a los efectos de la acentuación. Nominativo y vocativo del plural, es una excepción. Va a pasar en la primera declinación también. Cuando veamos, por ejemplo, el mar, thalassa. Thalassa es una palabra proparoxítona y el plural va a ser thalassai, también con la iota que es del plural, ¿no? Thalassai debería ser thalassai, pero lo mismo, para que copie la acentuación del nominativo singular y suenen igual, se mantuvo una analogía con el singular. Bien, ¿ya están? ¿Terminaron? Finish. ¿Está? Bien. O filósofos. Esto es el filósofo hace tal cosa, sujeto de la oración nominativo. Bien. Cuando llamo al filósofo para que salga de la caverna, se quiere volver siempre, ¿no? Quiere volver.
O no quiere volver, en realidad. El verdadero filósofo quiere volver, ¿no? Para transmitir. El otro es el que dice, no, ¿cómo que te quedé acá afuera con el sol, tomando sol? Lo llamamos. ¿Cómo lo llaman? Filósofe. Bien, el acento por ahora. Filósofe. El acento se mantiene porque la última es breve, ¿no? Ahora mantenemos filósofe. Venga. Bien. Veo al filósofo, ahora es el objeto directo. Lo veo. Cuando digo veo al filósofo, ¿cómo digo? Filósofon. Bien. Tú, ahora guarda. Filósofo. ¿Cómo? Filósofo. Desplazo el acento, bien. Filo, so, fu. Sí, el último lo pronunciamos u, acuérdense. Filosofu, desplazo el acento. Y cuando se desplaza, ¿se marca también? ¿No tiene que aparecer o solamente es lo de en el aula? No, acá lo cambias el acento, ¿no? Es como acá. Pasa que como estaba con el otro color me decir que... No. Perdón, sí, entiendo. No. Es el acento. No, esto lo marqué después. Antes lo había marcado sin color. Después porque ahora marqué esto. No, se desclara el acento, se sigue marcando desplazado. Hay que desplazarlo. Escribir ahí. Filósofos, filósofe, filósofon, filosofu, desplazo el acento porque se alargó la última sílaba, y filósofo, si quiero decir para el filósofo, digo to, filósofo, desplazo el acento en lugar, to filósofo. Este sería el filósofo, o filósofo, che filósofo, no sé cómo. Lo están llamando. Veo al filósofo, sería esto el objeto directo. Esto sería del filósofo, ¿no? Del filósofo con un de, porque es genitivo. Origen, pertenencia, posesión, lo que sea. To filósofo, para el filósofo, es el dativo, para el filósofo, al filósofo en el sentido de entrego algo al filósofo, ¿no? Doy un regalo al filósofo, le doy un regalo, dativo. Bien. Plurales. Hoy filosofoi. Sí, filósofo. Ah, bien. Filósofoi. Se mantiene igual que en el nominativo singular, para que suene igual. Filósofo y el vocativo es igual al nominativo. Filósofoi. Y ahora ya las terminaciones se alargan, todas. Por lo tanto, el acento se desplaza. Acá dijimos que esto se consideraba breve y breve, pero ya en el resto las largas valen como largas. Los diptongos, us, ois, largos, la omega, que es larga por naturaleza, cuenta como larga también. Por lo tanto, filosofus, muy bien. Filosofus. Ton. Filosofon. Filosofon. Aquí está, bien. Y filosofois. Acentuado en penúltima. Filosofois. Para los filósofos, a los filósofos, de los filósofos, a los filósofos, o filósofos, los filósofos. Bien. Bueno, esto sí, ya está. ¿Se entendieron esto? ¿Entendieron todo? Hernán, Sí. yo lo que no entendí, o sea, sé 5 minutos de preguntas. Sé que tengo que desplazar los acentos en determinados modos, Sí. pero no entendí la regla por qué. Bien. Bueno, una regla. Una regla.
O sea, no es decir, ¿por qué la regla no hay? O sea, suena así. Porque hay una regla que es que no puede haber más que, se supone, palabras, por un lado, proparoxítonas, y las palabras proparoxítonas tienen una regla que es la siguiente. Pueden serlo siempre y cuando la última sílaba sea breve. Sí. Esa es la regla. Vos podés tener una palabra esdrújula siempre y cuando tu última sílaba sea breve. Cuando esa sílaba se alarga, hasta acá venimos bien, y cuando se alargó la última sílaba, la palabra ya no podría ser anthropu. No puede ser. ¿Por qué? No tengo una explicación. Porque no les cabía, como, ¿sí? Pero estrictamente se alargaría demasiado, no sé, como que se pierde, se entiende que como que queda una palabra con una especie de sobresdrújula. Porque como le agregas un tiempo más, piensen que las largas suenan a un tiempo más, ¿sí? Entonces, si vos acá alargado tenés anthropos, bueno, más o menos tenés haciendo acá, tenés acá 2 tiempos, un tiempo, listo. Esto como parecería ser el máximo que tolera. Porque una larga y esto ya breve. Necesitas 3 tiempos después del acento, 3 tiempos más lo pueden tolerar. Pero si alargaras un tiempo más, 2 largas que se acumularan. Pero tampoco es necesariamente por eso, porque vos podés tener acá podrías tener una breve, tener 2 tiempos, y ya si esta última se alarga, igual desplazaría en el acento, no es una cuestión de tiempos de duración. Por eso digo, no puedes pensar así, por eso digo, ¿por qué? No sé por qué, porque si vos empezás a pensar reglas lógicas, no hay ninguna que lo justifique. Es que la última sílaba, si es larga, no permite que la palabra acentúe en antepenúltima sílaba. Esa es la regla, es una regla, pero otra regla hay que aceptarla. No, pero cuando lo explicabas, de hecho, utilizaste la palabra regla, sí, tenía todo el sentido, pero en ese momento no te entendí, ¿viste? Ah, ok. En ese momento ya estaba anotando todo y no sí. Pero hay una regla, nada de verdad. La regla, no está bien, pero eso es eso. No, pues yo le he dicho que es una regla. Una regla es que se cumple. O sea, después, ¿por qué no? Viste, bueno, la regla de cualquier lado, ¿no? De la facultad 1000, esta, no digo, la facultad no la conozco casi, ¿eh? Pero en las reglas decís, ¿por qué es así? Porque es una regla. Ay. Es una regla, nadie te la explica. Yo siempre digo, pero porque explicarme no tiene sentido. Claro. O sea, pero bueno, dicen una regla, qué sé yo, andate. Sí. Bien, entonces es eso. Esta es una regla que para que pueda haber palabra esdrújula, o sea, proparoxítona, la última tiene que ser breve. Cuando la última es larga, ya nunca podés tener un acento tan alejado. Claro. Antepenúltima sílaba, no podés. Siempre, entonces lo desplazás a la derecha. Sí. Claro. Sí, claro. Sí, porque claro, para el otro lado, igual acá no te podría decir para este lado porque no existen más de proparoxítonas tampoco, no hay sobresdrújulas. Entonces tampoco podría decirte si tuvieras una sílaba para este otro lado, no, el tema es desplazarte un poquito más, ¿no? Hacia el final de la palabra, digamos. Entonces, pero es eso, es una regla de última sílaba larga, ¿sí? O sea, después se puede expresar hay una regla que es las palabras. ¿Quién nota la regla? Esta es la regla, porque cuando dije la regla después es gracioso, pero hay una regla que es así. Las palabras proparoxítonas se vuelven paroxítonas. Las palabras proparoxítonas se vuelven paroxítonas en genitivo y dativo del singular y en acusativo, genitivo y dativo del plural. Es una regla. Sí. Es así que una justificación. ¿Cuál es? Que se alargó la última sílaba. Pero además te evita tener que decir que en nominativo y vocativo hay una excepción, que es que el ditongo se considera breve. Yo eso lo expliqué, pero la regla más fácil decir las palabras proparoxítonas se vuelven paroxítonas, genitivo y dativo del singular, acusativo, genitivo y dativo del plural. Y eso se va a cumplir siempre. También vos podés estudiar anthropos y cualquier palabra que se acentúe como anthropos la vas a desplazar el acento en los lugares donde se desplazan anthropos. Sí, como un filósofo. Exacto, y por eso es eso. Pero hay una regla, si querés, la regla es esa que yo acabo de decir. Claro. Se puede poner en una regla. Y está por eso, y alguien diría, pero ¿por qué? En genitivo y dativo del singular y acusativo
Genitivo y dativo del plural. Bueno, porque en estos dos casos el diptongo se considera breve a los efectos de la acentuación. Sí. Pero sí, hago la regla porque entonces ya nadie se pregunta, ya nadie te dice, bueno, que listo. Entonces, pero vos me garantizás que acá no voy a desplazar el acento, si yo te lo garantizo. Claro. Entonces siempre vas a tener antropos, antropoi. Antrope, antropoi. Vas a tener filósofos, filósofoi, filósofe, filósofoi. Siempre. Después allá, en el caso cuando estuvimos trabajando logos, Sí. trabajamos en el plural, Sí. que vos en el artículo, en el primer caso, el primer modo que es el nominativo, Sí. dijiste hoi. Sí. Pero esa aspirada no debería estar sobre la O. No. En un diptongo, los elementos suprasegmentales, acentos y espíritus, se colocan en el segundo elemento del diptongo. Siempre. Y eso es una regla. Es una regla. Que si no la recuerdo. O Sí. no sé si- Sí, eso creo que lo vimos cuando expliqué también a Hades y demás. Dije, ok, si yo escribo así y escribo el acento acá y no lo escribo acá. Claro, esto existe también. Pero yo podría escribir esto. Esto se pronuncia high. Pero es un diptongo Claro. propio. En cambio, si yo escribo así, significa que esta iota va acá, porque si esto fuera un diptongo que suena high, tendría que escribir acento y espíritu acá. Siempre el acento, si vos tenés kai, que es i, el acento va en el segundo elemento. Claro. Si tenés au, que significa de nuevo, los dos elementos van en el segundo elemento del diptongo, los dos elementos suprasegmentales, ¿no? O sea, acento y espíritu. Hablando en los que somos propios. En el caso Propio, no, y el propio va a una iota suscrita, entonces no cuenta para nada. Ah, Es como acá. Esto es un diptongo impropio, entonces tenés que poner un acento y ¿dónde lo pones? Sí, en la larga, como acá. Sí, porque la iota suscrita está suscrita. Sí, eso Afecta. Eso los diptongos propios y impropios lo tengo ahí medio. Lo tengo que repasar. Sí, tranqui, no pasa nada, no hay graves problemas. Pero se van agregando cosas como esta, algunos diptongos son breves. Bueno, Claro. puede pasar. Puede pasar. Claro, claro, el de arriba debe ser largo, supuestamente. Dice hoy. Cualquier diptongo es largo por definición, pero hay una serie de excepciones. Pasa acá en la declinación siempre, por esto, para que suene a esto y se identifique rápidamente que es la misma palabra. Claro. Pasa en poesía, diptongos se pueden abreviar por cuestiones métricas. Sobre todo hoy y hay, estos mismos diptongos que les suenan ya a ellos que podrían modificarlos, pues son terminaciones de sustantivos muy comunes, entonces todo el tiempo lo usaban como breve, entonces seguramente por eso que en poesía lo usaban muchas veces otros diptongos. Hoy y hay podían abreviarlos en general para que quedara bien la métrica, entonces usaban como, pero eso ya veremos más, cuando veamos un poquito más de Homero voy a explicar algunas cositas de la métrica y demás. Ahí vamos a ver. Pero sí, básicamente algunas excepciones hay, pero en general el diptongo es largo por naturaleza, es largo. Porque de hecho usa dos sonidos, por lo tanto eso dura dos tiempos, ¿no? Dos tiempos, un tiempo por vocal. Sí, entonces es largo, dos tiempos. Hay vocales solas tipo E, que dura dos tiempos, ya sola. Pero bueno, el diptongo por naturaleza es largo, en ese sentido. Porque tiene dos sonidos, entonces tardás dos tiempos en pronunciarlo. Pero bien, bueno, con esto ya tienen para entretenerse. Después les voy a mandar unas palabritas para que declinen. Con estos modelos acentuales, no, todavía no les voy a explicar el otro, pero no les voy a explicar la próxima. Pero les voy a mandar algunas palabritas con esto, una palabrita con esto, para que sigan pronunciando. El concepto de caso declinación se entendió. ¿Por qué es que cambia la terminación una palabra? No. ¿Sí? ¿Por qué cambian las terminaciones de las palabras? Va a cambiar la terminación en función de lo que yo quiera decir. Claro, la función sintáctica. La función sintáctica, ¿qué es una función sintáctica? Es expresar cosas distintas. Una cosa es si yo digo de mi padre y otra es decir para mi padre. Expreso significaciones distintas, ¿no? Es eso básicamente. Si lo uso como sujeto, si lo uso como objeto. Pero es una significación contextual, si ustedes quieren, que tiene que ver con el uso en la oración. Después la palabra significa padre, padre significa padre, siempre. Pero de mi padre, para mi padre. Claro, nosotros lo escribimos igual. O sea, Exacto. El concepto, digamos. Exacto. Le ponemos una preposición en general y eso le cambia, ¿no? Claro. El
significado, digamos, contextual, pero no semántico de la propia palabra. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Consultas? Nada. Queremos ir. Chao. Para el viernes que viene. Vayan de a poco leyendo. 2 cantos por semana, ¿eh?